Y aquí estamos. Ok. El sistema físico que nosotros vimos correspondiente a un péndulo, muy sencillo. Todo el mundo tiene idea de lo que es un péndulo. Ya. Y a medida que el péndulo que nosotros vamos a estudiar es lo que se conoce como un péndulo simple y plano. ¿Qué significa plano? Que él va a oscilar en el plano este de la pantalla de la computadora. Él no puede hacer así. No puede está restringido a moverse sobre un plano. En otras palabras, la trayectoria de la particulita roja es exactamente un segmento de círculo. Pasa de aquí hasta aquí, llega aquí y llega acá. Y en esto va a pasarse la vida entera. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. Lo primero que hay que entender en el caso del péndulo es que a pesar de que él se está moviendo en un plano, yo no necesito dos coordenadas. Este no es un problema bidimensional. Este es un problema unidimensional, en el sentido de que hace falta solamente una coordenada para yo saber dónde está el péndulo. En principio, un plano tiene dos coordenadas, tiene dos dimensiones y por tanto las cosas se pueden mover independiente en las dos direcciones. Un cuerpo que se esté moviendo en un plano, una pelota, por ejemplo, de billar, una bola de billar en una mesa, se puede mover en dos dimensiones a lo largo de todo el plano. Uno establecería en una mesa de billar un eje X y un eje Y, y sabe dónde está la pelota si da una coordenada X y una coordenada Y. Aquí la partícula sube y baja, baja, sube, baja. Y uno pensaría que como se está moviendo en el plano tiene dos dimensiones. Es cierto, es cierto. Pero observen que si yo pongo un sistema de coordenadas aquí, así, el sistema de coordenadas uno lo pone como uno quiere, como siempre. Si uno elige un sistema de coordenadas de esas características, llama a esto X, por ejemplo, y llama a esto Y. Es cierto que la partícula a medida que se mueve cambia X y cambia Y, pero observen que el X cuadrado más Y cuadrado siempre es igual a L al cuadrado. ¿Por qué? Porque la coordenada X es este valor, la coordenada Y es este valor. Y si ustedes suman X al cuadrado más Y al cuadrado, da el cuadrado de la hipotenusa. Este es un triángulo rectángulo donde este lado es X, este lado es y esta es la hipotenusa. Y como la hipotenusa no cambia, porque ella se está moviendo todo el tiempo con la cuerda tensa, entonces X cuadrado más Y cuadrado es igual a L cuadrado. Eso significa que si a mí me dan X, yo sé cuánto vale Y. O al revés, si a mí me dan Y, yo sé cuánto vale X. Entonces yo no tengo dos coordenadas independientes. Yo tengo una sola coordenada independiente. Claro. En cambio, si ella se moviera así, entonces sí existirían dos grados de libertad. Pero eso no lo vamos a hacer. Lo que sí vamos a hacer es quitar a toda esta. Uno debería tener un borrador por colores, ¿verdad? Yo voy a borrar lo azul y borro únicamente lo azul. Eso no existe en esta plataforma. Pero yo voy a borrar esta Y de aquí. Okay, eso sí lo voy a dejar. Bien,
Entonces, de hecho, X y Y, las coordenadas cartesianas no son apropiadas para hacer la descripción del movimiento del péndulo. Se pueden, pero no es lo más correcto. ¿Por qué? Por una razón sencilla. Ese problema tiene simetría rotacional. Eso es lo que quiere decir, es que ese problema se parece más a un círculo que a un plano. Y ustedes saben que el círculo o el círculo, la simetría de rotación, si yo tengo esto aquí, que yo puedo establecer un sistema de coordenadas cartesianos así. ¿Ok? Son como calles y carreras, mientras que en el sistema de coordenadas polares, esto es así. Y yo tengo calles así, y luego tengo entonces yo un punto lo etiqueto, este punto lo etiqueto con la distancia a la que está de aquí y el ángulo. Es decir, el R que tiene desde aquí hasta aquí y el teta. Claro. El problema del péndulo se parece más a esto, porque además R es constante. R es la longitud de la cuerda, es constante, y mi única coordenada que yo necesito es este ángulo. Todo eso para decirle que las coordenadas cartesianas para un problema que tiene que ver con círculos, porque esta pelotica describe un arco de círculo, no es la más apropiada. Se puede, repito, pero hace la vida más difícil. En cambio, las coordenadas polares son apropiadas, son muy apropiadas. Ok. Entonces, fíjense, a mí me dan un teta y yo sé dónde está la partícula. Teta, por supuesto, igual a cero, yo lo elijo donde me dé la gana, donde uno quiera. Uno pone los orígenes de su sistema de coordenadas donde uno quiere. Y nosotros lo vamos a elegir cuando la partícula esté colgando verticalmente. Cuando la partícula esté aquí, ese ángulo lo vamos a llamar cero. Y el ángulo crece así. Este es cuando la partícula. Aquí la partícula está en teta igual a cero. Teta igual a tanto, teta igual a 30, teta igual a 45, teta igual a 90 grados. Ella no va a seguir para acá. ¿Okay? Pero podría seguirlo y dar una vuelta completa. ¿Ok? 270 grados y 360 grados que vuelve a coincidir con cero. De mi partícula, cuando está aquí, el ángulo vale cero. Pero yo quiero que mi partícula no haga eso que estaba haciendo ahorita, sino que haga esto que acabo de hacer, que es un desastre. Okay. Eh, Aclarado eso, ya tengo claro cuál es el sistema de coordenadas. Cuando mi partícula vaya de aquí para este lado, la partícula va a estar en tetas negativos, exactamente igual como si yo tengo un sistema de coordenadas cartesiano, elijo los números positivos para acá y los negativos para acá. Entonces aquí está el -1, aquí está el 0, aquí está el 1, aquí está el 2, etc. Claro. Bien. Y así las cosas, yo lo que quiero saber es cuál es la ecuación que rige los destinos de esta partícula. Yo lo voy a hacer de una manera distinta, o si quieren, si nos da tiempo, lo hago de las dos maneras. Yo quiero deducir la ecuación de movimiento, la que tendríamos que resolver para, para conocer cómo se mueve el péndulo de la ley de conservación de la energía. Este es un sistema que conserva la energía. Aquí no hay roce, aquí no hay fricción, aquí no hay fuerzas no conservativas. Entonces yo voy a escribir simplemente la ley de conservación de la energía. Y si yo derivo la ley de conservación de la energía,
la derivo en sentido matemático, la diferencio, le hallo la derivada, voy a obtener la ecuación de movimiento. Ok, bien. ¿Cómo voy a hacer yo eso? Bueno, voy a decir energía cinética más energía potencial es constante. Mi partícula sube y baja. Cuando sube, gana energía potencial. Cuando baja, la gravedad viene a favor de ella se acelera, aumenta su velocidad, aumenta su energía cinética. Entonces, potencial, cinética vale cero, la potencial es máxima. Aquí, vamos a ver si sirve. Sí. Ella llegó hasta aquí, se detuvo, la cinética vale cero, la potencial es máxima, pero viene para acá. La potencial vale cero. Yo voy a elegir mi nivel cero de energía potencial donde yo quiera. Y yo voy a querer que sea aquí abajo. ¿Ok? En cambio, cuando ella está aquí, ella ha subido un poco. ¿Quieres saber cuánto ha subido? Hagamos esto. Ella ha subido. Ahorita está aquí. Y cuanto más bajo puede estar, es aquí. ¿Ok? Ella hace así. Y llega aquí. Entonces, lo que ella subió es esta cantidad. Esta cantidad es lo que ella subió. Porque donde más bajo puede estar aquí y en un lugar típico, yo no digo que ella llegue hasta aquí, a lo mejor ella sigue por acá arriba. ¿Ok? Pero en todo caso, esta cantidad que la vamos a llamar, ¿cómo le llamamos? H. ¿Sí? Entonces la energía cinética, vamos a ir descendando esto, es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más la energía potencial gravitacional, mg, h. Esto es constante. Ok, ahora yo quiero expresar h en términos de los parámetros de mi problema. ¿Y cuáles son los parámetros de mi problema? Los parámetros de mi problema son la masa, la longitud de la cuerda y, por supuesto, la gravedad. Este es un problema gravitacional. Tal vez no lo parezca, pero un péndulo es un problema gravitacional. Un resorte no. Un resorte ustedes lo llevan al espacio exterior, estiran el resorte y lo sueltan y el resorte comienza a oscilar. En el espacio exterior, libre de campos gravitacionales, donde todo está flotando, ustedes agarran su péndulo y le dan una patadita y el péndulo lo que va a hacer es comenzar a dar vueltas. O si lo llevan aquí y lo sueltan, se va a quedar ahí. Así. En cambio, si existe campo gravitacional como existe aquí, él va a bajar porque la Tierra lo ala. Y cuando venga aquí, se está moviendo porque la gravedad lo impulsó. Entonces cuando llegue aquí va a seguir. Y cuando venga aquí, él quiere subir, pero la gravedad lo detiene. Y entonces comienza el movimiento oscilatorio. Tac, tac, tac. Okay. Entonces vean que H es igual a cuando más bajo puede estar a cuando está elevado. Es obvio que H es la bajura más grande que puede tener, que es L, menos esta parte que está aquí. Y esta parte que está aquí es L por coseno de teta. Entonces, si a L completica, que es hasta aquí, si a L completica, que es hasta aquí abajo, ustedes le quitan esto, le queda H. Y H es entonces L menos L coseno. Porque este pedazo es L coseno. Porque esto es el cateto adyacente al ángulo. ¿Okay? Entonces ustedes meten, en lugar de este H, meten esto que está aquí. Y le va a quedar que la energía cinética, perdón, así que la ecuación de conservación de la energía es ahora un medio de la masa
por la velocidad al cuadrado más mgl más, menos, perdón, menos mgl coseno teta. Mg que multiplica h, pero h es esto que está aquí, queda esto. Y esto es igual a E, que es constante. Y ahora yo quiero expresar V en términos de los parámetros de mi problema. Y los parámetros de mi problema son M, L y teta. Entonces fíjense bien, fíjense bien. Cuando uno tiene un cuerpo que se está moviendo así, esto es L, esto es L, esto es S, esto es teta, y el cuerpo se está moviendo aquí. Es obvio que estas tres cantidades están relacionadas. L, teta y S están relacionadas. Están relacionadas significa que S es igual a L por teta. Cuando uno escribe esta ecuación, necesariamente teta está en radianes. Necesariamente. Porque ¿qué pasa si ustedes dieran la vuelta completa? ¿En qué se transforma S? S ahora va a ser la distancia que hay desde aquí hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá. ¿Está claro? Es decir, el perímetro. Por tanto, el perímetro es igual a L, que es el radio, y multiplicado por 2pi, porque está el perímetro de una circunferencia. Quiere decir que este ángulo va a ser 2pi. Quiere decir que este ángulo está expresado en radianes. Okay. Cuando uno escribe que S, cualquier segmento, es igual a la distancia, que en este caso es L, multiplicado por el ángulo, este ángulo está expresado en radianes, no en cualquiera, porque cuando yo dé la vuelta, lo que me tiene que quedar es que el perímetro es 2pi por el radio. Okay. Bien, si esta ecuación que está aquí, yo la derivo respecto al tiempo, S depende del tiempo, L no depende del tiempo, teta sí depende del tiempo, de modo que yo puedo derivar esto respecto al tiempo y lo que me va a quedar es la derivada de S respecto al tiempo es la velocidad. L no se deriva y teta sí se deriva y me queda la velocidad angular, el cambio de tiempo, el cambio del ángulo por unidades de tiempo. Entonces, este valor de B, yo lo voy a meter aquí, en esta B. ¿Y qué me va a quedar? Esto. Un medio por este un medio que está aquí. La masa por esta masa que está aquí. B cuadrado, que es L cuadrado teta punto al cuadrado. Sigo con esta parte. Más MGL menos MGL coseno de teta igual a E. Esta es mi ley de conservación de la energía. Okay. La única, el único detalle con la ley de conservación de la energía, la energía potencial siempre está indefinida por un valor arbitrario. Cuando ustedes agarran un objeto y lo suben aquí, yo agarro este objeto y lo subo. ¿Cuál es la energía potencial? Ustedes me dirán MGH. Ok, H, ¿quién es? La altura. La altura medida a partir de dónde? Bueno, medida a partir de aquí, de la computadora. O medida a partir del piso. O medida a partir del sótano. O del techo. La energía potencial, en realidad de cualquiera. Porque a mí lo que me importa son cambios en la energía potencial. La energía potencial en sí misma
tú le puedes sumar una constante y no pasa nada. Ok, bien. Esa ecuación, está aquí, la ley de conservación de la energía, yo la puedo derivar, diferenciar, derivar matemáticamente. Y vamos a ver qué nos da. Si quieren, déjenme, vamos a ponerle orden para que se vea bonito. Y lo cierto es que esta es mi energía y ahora la voy a diferenciar. Diferenciar. Un medio no se deriva. La masa no se deriva. L cuadrado no se deriva. Teta punto sí se deriva porque sí depende del tiempo. Y la derivada de teta punto al cuadrado, ¿quién es? Bueno, agarro el cuadrado y lo bajo. Y me queda teta punto. Pero como yo no estoy derivando teta punto al cuadrado respecto de teta, respecto a teta puntos, sino respecto al tiempo, tengo que incluirle la derivada interna que es teta dos puntos. ¿Está claro? Voy a hacer un pequeño alto para que se entienda bien esto. Supóngase que ustedes tienen la función x cuadrado. Y x es x, la variable x con la que uno estudia cálculo. ¿Ok? Una variable. Yo quiero diferenciar, es decir, la función cuadrática. Yo quiero diferenciar esto. Ok, si yo diferencio x cuadrado respecto del x, ustedes saben lo que eso me da. Me queda 2x. De hecho, en el fondo me queda 2x por la derivada de x respecto de x, que es 1. Entonces, como esto es 1, lo quito de aquí. Pero supóngase que x depende de t, de un parámetro. Y yo quiero calcular x cuadrado que depende de t. Y esto que está aquí yo lo quiero derivar, pero no respecto de x, sino respecto de t. Entonces, ¿cómo se deriva eso? Se deriva así. Ustedes bajan el 2, como siempre, y queda 2x. Pero como x depende de t, viene por la derivada de x respecto de t. Y esto es 2x por x punto, en la notación regular de que x punto es la derivada de x respecto de t. ¿Está claro? Eso forma parte de la regla de la cadena. Si usted tiene una función f que depende de u, que depende de h, que depende de g, que depende de t, f depende de u, pero u depende de h, pero h depende de g y g depende de t, y podría seguir. Y ustedes quieren derivar f respecto de t. F depende de t. ¿Por qué f depende de t? Porque ella depende de una función que a su vez depende de t. ¿Okay? Entonces esto se deriva así. Derivo f respecto de u. Pero u depende de h. Entonces es la derivada de u respecto de h. Pero h depende de g por la derivada de h respecto de g. Pero g depende de t por la derivada de g respecto de t. Y ya, hasta ahí llegué porque ya no hay otra dependencia. Vean que en el fondo es bonito y curioso esta notación, pero vean, du se me va con du, dh se me va con dh, se me iría, digamos, si dg se me va con dg, y en el fondo df a dt es df a dt.
¿Okay? Pero bueno, eso justifica que cuando yo tengo teta punto al cuadrado y yo lo voy a derivar respecto, no de teta punto, sino de t, me queda baja el exponente por esto, por la derivada interna, es decir, por la derivada de teta punto respecto de t, y eso es teta dos puntos. Eso está más o menos claro, muchachos. Sí, profe. Okay. Entonces, así las cosas. Voy a borrar toda esta digresión que hice. Y sigo derivando. Ya terminé la derivada de esto. Ahora bien, la derivada de esto es cero. Porque esto no depende de t para nada. M es constante, G es constante y L es constante. Y ahora viene menos M que no se deriva, G que no se deriva, L que no se deriva y el coseno sí. Vean, este es un caso. Yo tengo coseno de teta, pero teta depende de t. Entonces, ¿cómo saco esa derivada respecto de t? Derivo el coseno, hago la derivada, vamos a hacerlo explícito, del coseno de teta respecto de teta por la derivada de teta respecto de t. Este es un ejemplo bonito que salió de manera natural. ¿Ok? Y esto es igual a cero, porque es la derivada de e y e es constante. ¿Qué significa que e es constante? Que la energía no cambia a medida que la partícula está oscilando. La energía total cambia la cinética, cambia la potencial, pero la energía total no cambia. ¿Y por qué la energía total no cambia? Yo no le voy a decir no cambia porque es constante, porque entonces estoy en un círculo. La energía es constante porque no cambia. ¿Y por qué no cambia? Porque es constante. ¿Y por qué es constante? Porque no cambia y me quedo ahí pegado. La energía no cambia porque las fuerzas involucradas son conservativas. Esa es una manera de verlo, porque es la gravedad. Y la gravedad la frena, pero le restituye todo lo que le quitó y la acelera nuevamente. Si yo lanzo esto hacia arriba, o hacia abajo, o hacia donde sea, lanzo esto, a medida que ella va subiendo, yo le di energía cinética, yo gasté de mi energía y le di la energía. En lo que sale de mi mano, la única fuerza actuando que queda es la gravedad. Y ella va propulsada arriba porque yo le di energía cinética, yo me cansé, yo cedí de mi energía y ella va subiendo. La gravedad la ala hacia abajo y la va frenando. Llega un momento que la frena totalmente. ¿Sí? Como la frena totalmente, se detiene y comienza a caer. Comienza a caer, comienza a caer. Y cuando llega abajo, tiene la misma velocidad que tenía cuando salió de mi mano. Otras fuerzas no son así. Si yo agarro esto, vamos a ver dónde lo hago. ¿Sabes lo que es esto? Acción. A filmar. Una claqueta de cine. Déjame ver porque quiero. Vamos a hacer uno para vos. Tengo que, claro. Bueno, no sé volver a salir de aquí. No importa. Fíjense, si yo tiro aquí esto, le doy, ella se frena. Yo le di energía cinética y la fuerza de fricción la frena. Le quitó energía, pero esa energía se fue, se disipó, no está, no existe. Peor dicho, sí existe, pero se fue al universo. ¿Okay? La partícula rodando
hubo intercambio de energía entre las moléculas de la tapita y las moléculas de la superficie en la que se está moviendo, se calentaron y se vibraron más rápido de lo normal las moléculas y las cargas, y cargas vibrando emiten ondas electromagnéticas, se emitieron ondas electromagnéticas que se fueron. Entonces no se puede restituir. Entonces no ocurre como con la gravedad, que esto sube y el movimiento de bajada es el movimiento inverso, como si uno pasara la película de atrás para adelante. Esto se frenó y se quedó frenado. Entonces la fuerza de fricción, las fuerzas de fricción son fuerzas no conservativas. ¿Okay? No le regresan a uno la energía que uno le ha puesto. Quitan energía y no la devuelven. La gravedad no. Y como este es un fenómeno donde la fricción no es importante, hemos despreciado hasta ahorita la fricción, y queda únicamente que la gravedad se encarga de restituirle la energía, y hay una oscilación entre energía cinética, energía potencial, cinética. Yo le podría decir que la energía se conserva en este sistema porque la energía es el generador de una transformación canónica infinitesimal que propaga el sistema en el tiempo. Pero eso es muy complicado y ustedes van a decir que yo soy un echón porque sé esas cosas. Pero bueno, como dice Jorge Zuluaga, ustedes no siguen a Jorge Zuluaga en Twitter. Ese es el dato ñoño. Y me van a preguntar, ¿y tú cómo sabes? Bueno, ¿para qué estudia uno, pues? Y él siempre termina sus TikTok de esa manera. Ok, entonces derivé esta ecuación y me dio esto. Repito, el lado derecho me da 0 porque es la derivada de una constante. Y ahora voy a simplificar algunas cosas. Este 2 muere con este 2. Ok, este L al cuadrado que está aquí, se mata una de estas L con esta que está aquí. Porque el lado derecho está igualado a 0. Yo puedo dividir ambos miembros por esto. Aquí aparece teta punto. Y aquí aparece teta punto. Esto es teta punto. Entonces yo lo puedo sacar factor común y lo paso dividiendo y me da 0. Es decir, yo puedo tachar esto con esto. Y aquí aparece, yo sabía que me faltaba una, aquí aparece M, que la tacho con M. Conclusión de toda esta tachadera, aquí queda L por teta 2 puntos. Menos. Ok, pongamos esto así, aquí viene G. Aquí viene G, y aquí viene la derivada del coseno. Y la derivada del coseno es el menos seno. Entonces con este signo menos me queda más seno. Y esto es igual a 0. Todo este barullo se reduce a esto que está aquí. Y esto que está aquí lo voy a reescribir de la siguiente manera. Teta punto, perdón, teta 2 puntos es igual a menos G sobre L multiplicado por el seno del ángulo. Gran ecuación. Vamos a dejar resaltadita aquí. Esa es la ecuación de movimiento de un péndulo. El ángulo θ que caracteriza la posición del péndulo tiene que satisfacer esa ecuación diferencial que está ahí. No se ve más clarito. Sí, aquí está. Ok. La variable θ, la variable que me identifica la posición de mi sistema, es una ecuación diferencial de segundo orden.
ordinaria en el tiempo que depende de la gravedad, es decir, un péndulo en Júpiter y un péndulo en la Tierra y un péndulo en la Luna no oscilan igual en condiciones iniciales iguales. Depende de la longitud del péndulo, todo bien, y el signo menos indica que ese es un movimiento que se revierte, que se devuelve y va a ser un movimiento periódico. Entre las diversas caracterizaciones que nosotros hicimos de las ecuaciones del resorte, estaba que era lineal. Lineal significa que la variable que está metida dentro de una derivada es una función lineal en todas partes de la ecuación. Recuerden la ecuación del resorte, era así. La ecuación del resorte era así. X dos puntos es igual a menos K entre M por X, si lo quieren con fricción, menos lambda M por X punto. Vean, la X, aquí está a la primera potencia. La X está aquí derivada, y las derivadas son, y aquí también, las derivadas son aplicaciones lineales. Eso lo que quiere decir es que la derivada de una suma es la suma de las derivadas y que las derivadas, que las constantes salen. En cambio aquí teta, bien, aquí chévere, está metido entre una segunda derivada. Este término que está aquí es el equivalente a este término que está aquí. Vamos a quitar el rosa de aquí para... Pero el término que corresponde a la fuerza, que es el del lado derecho, este del lado derecho, la fuerza restitutiva, la fuerza que hace que vaya y venga para un lado y vaya para el otro. Aquí la variable no está elevada a la 1. No es la función lineal, es la función seno. Y la función seno es una función altamente no lineal, porque sube, llega un máximo, baja, se hace cero, llega un mínimo, vuelve a subir, pasa por cero, llega un máximo. Es una función complicada. La función lineal es una recta, una cierta pendiente. Y eso es bonito. Eso es sencillo. Esto también es bonito, pero es complejo. Esta ecuación, a despecho de lo que parece, es una ecuación tremendamente complicada. Tremendamente complicada, porque es una ecuación no lineal. Y cuando las ecuaciones son no lineales, son mucho más difíciles que las lineales. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace un físico cuando tiene una ecuación complicada? La simplifica. ¿Qué significa que la simplifica en este caso? Que hace una aproximación, que aproxima. Y la aproximación que hace aquí, voy a borrar todo esto. Y de hecho voy a copiar esto. Y quiero una nueva página. Okay. Y entonces dice, está bien, esta ecuación es difícil, y por tanto yo la voy a simplificar. ¿Qué significa simplificarla? Decir que el seno es pequeño. Perdón, decir que el ángulo de oscilación es pequeño. Es decir, que ella no va a hacer esto, porque es un ángulo grande. ¿Qué significa pequeño? Cuando uno dice que una cosa es pequeña o grande, tiene que referirse a un patrón para comparar, a una unidad. Bueno, pequeño significa que esté lejos de dar una vuelta o de media vuelta, digamos. Pequeño significa que el ángulo recorrido es menor que pi. Pi es la oscilación de pi es así, de esta horizontal a esta horizontal. Okay. Yo no quiero que eso ocurra, yo no quiero ángulos así. Este ángulo, este cero, este ángulo es pi medios, si quieren 90. Yo no quiero ángulos de 90, de menos 90 ni más 90. Yo quiero ángulos mucho más pequeños que el ángulo recto. Si quieren, yo lo que quiero técnicamente es que teta sea mucho más pequeño que pi.
o que 2pi. Si una cosa es mucho más pequeña que pi, es mucho más pequeña que 2pi. ¿Está claro? Porque cuando eso ocurre, el seno del ángulo es igual, aproximadamente igual, muy aproximadamente igual al ángulo. Es decir, ustedes meten un ángulo pequeño, le calculan el seno y es igual que metan el ángulo. Cuando cuando el ángulo está en radianes. ¿Ok? Agarren una calculadora y calculen el seno, no de pi, porque si ponen seno de pi, vean lo que va a quedar. Si ustedes dicen, déjame, si ustedes dicen, supongamos que teta vale pi. Si teta vale pi, obviamente pi no es pequeño con pi, es el 100%. En ese caso, el seno de pi, dense cuenta del desastre este. El seno de pi, ¿cuánto vale? 0. ¿Sí? Esto debería de ser, de acuerdo con esta ecuación que yo tengo aquí, si pongo seno de pi, eso debería ser aproximadamente igual a pi. Obviamente eso no ocurre, porque ¿cuánto vale el seno de pi? 0. ¿Y cuánto vale pi? 3,14. Obviamente es un desastre. Esto es mentira. 0 no es igual a 3. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde viene ese desastre? Que yo dije que esta ecuación vale para ángulos pequeños. Y pi no es un ángulo nada pequeño. ¿Cuánto es un ángulo pequeño? Pi décimo, por ejemplo. La décima parte de pi. ¿Sí? Entonces, si ustedes calculan seno de la décima parte de pi, de este ángulo, y ustedes lo buscan, esto debería de ser aproximadamente igual a pi entre 10. Ustedes agarran su calculadora, la ponen en modo científico, calculan en radianes, por supuesto, el seno de pi décimos, y eso da 0,310. Mientras que pi entre 10 es 3,14 entre 10, que es 0,3. 14. Yo no me acuerdo si esto es así. Esto es 0,3. Y no tengo el teléfono aquí para buscarlo. Pero se parecen mucho. Se parecen mucho. Y eso que están eligiendo pi entre 10, que no es muy chiquito. Si ustedes eligen pi entre 100, el desacuerdo está como en la quinta cifra decimal o sexta. No me acuerdo qué. Entonces, bueno, ¿de dónde viene eso? De que la función seno es así. La función seno es así. La función seno es así. Y por ahí se va. Esto que está aquí es pi. Aquí, esto que está aquí es 2pi. Aquí comienza el ciclo nuevamente. Esto es pi. Ángulos mucho más pequeños, por ejemplo, pi décimos. Esto es pi medios, esto es pi cuarto, esto es pi octavo, pi décimo debe estar por aquí, más o menos. Así, si ustedes dividen esto en 10 partes y se quedan con una, esto sería pi entre 10. Y vean, restringirse a pi entre 10 es olvidarse de todo esto y hacer un zoom y otro
y otro. Y otro. Y quedarse con esta parte. Okay. Quedarse únicamente que con esta parte. Y en esa aproximación, esto que está aquí es una línea recta. La verdad es que amplificado se ve un poco feo. Okay. Esto que está aquí es una línea recta. Y como es una línea recta, es la función lineal. Y ahora me devuelvo. Y ya. ¿Se entiende? Para ángulos pequeños, esta curva, yo sé que esto es una curva que sube y baja, pero este pedacito es como una línea, es como la función lineal. Y por eso la función lineal es, ¿cuál es la función lineal? X, y igual a X. Esta es la función lineal. Entonces, para X igual a 1, Y es igual a 1. Para X igual a 3, Y es igual a 3. Esa es la función lineal. Así. Bueno, el seno para ángulos pequeños es así. Esto es lo que quería decir. Lo que pasa es que para ángulos más grandes, esto hace así. Se tuerce. Se tuerce. Pero para ángulos pequeños es una línea recta. Lo cierto es que hace esa aproximación, logra el milagro de escribir esta misma ecuación de la siguiente manera. Vamos a borrar un poquito. Vendiendo arepa por ahí un pregonero y yo tengo hambre. Ok, hace que esta ecuación, ¿cómo hago para...? Algo así. Yo voy a sustituir el seno por el ángulo. Y esta ecuación que está aquí, sí es idéntica en el sentido matemático a esta ecuación que está aquí. Estas dos ecuaciones son iguales. Estas ecuaciones son más que iguales, son igualitas. Más allá de que aquí haya una X y aquí haya una teta, que aquí haya una K y aquí una G, que aquí haya una M y aquí haya una L. ¿Okay? Y que designen un sistema físico diferente. ¿Okay? Aquí hay gravedad y longitud. Aquí hay un resorte y una masa. Pero en términos matemáticos, esta ecuación se resuelve exactamente igual a esta. ¿Ok? Y de esa manera, perdón, yo puedo calcarme de lo que yo sé de las clases anteriores, mi solución. Y mi solución de esta ecuación es que teta, como función de t, es una amplitud. Yo la llamaría A para hacerlo igualito que acá, pero como A es una amplitud que remite a distancia, yo lo voy a escribir así. Un ángulo máximo, una amplitud angular máxima multiplicado por el coseno de omega t más phi 0. ¿Okay? Y vamos a ver, antes yo tenía que x de t es igual a por coseno de omega t más phi 0. ¿Okay?
Vean que la solución es idéntica, igualita. En este caso, omega, ¿quién es? La raíz cuadrada de K sobre M. En este caso, omega es la raíz cuadrada de G entre L. El resto, sabiendo uno la solución de una, uno sabe la solución de la otra. Entonces, el periodo de oscilación es 2pi entre omega. Y omega es esto, queda 2pi entre L entre G. Vean lo que hice. Dividir entre G entre L es lo mismo que multiplicar por la raíz de L sobre G. Es invertir, cambiar el orden de esto. Este es el periodo. Quiere decir que los péndulos largos oscilan con un periodo grande. Un péndulito así chiquito oscila, mientras que si el péndulo es muy largo, oscila. Okay. No estoy hablando de la amplitud. Vean que el periodo de un péndulo en la aproximación que hicimos, cuando la oscilación no es grande, eso se llama aproximación de pequeñas oscilaciones. Que la oscilación sea pequeña, que no haga así, sino haga así. El tiempo que se demora en ir y venir, es decir, el periodo, no depende de la amplitud, depende únicamente del largo de la cuerda y de la gravedad. Si usted tiene un péndulo que es 4 veces más largo, el periodo será 2 veces mayor, porque es la raíz cuadrada de 4, que es 2. Y si está en un planeta que tiene una gravedad mayor, el periodo es menor. Mientras más grande sea la gravedad, el periodo es más corto. Ok. A ver, muchachos, cuéntame cómo vamos. Hey, voy a dar una charla, les dije. Voy a dar una charla el martes, una charla auspiciada por el grupo Halley, y quiero que asistan. Voy a hablar, me acordé porque vi aquí, lo estoy preparando. Aquí están las transparencias. Son ustedes los primeros que la ven. La voy a quitar para no spoilear. Y muchachos, son las 5. No merecemos un break. Porque ahorita voy a hablar de otra cosa. O bueno, no sé muy bien de qué voy a hablar. Son las 5 y quiero buscar agua que se me acabó y tengo la garganta afectada porque di 3 horas de clase en la mañana y me pegaron. Nos vemos en 5 minuticos aquí, muchachos. Listo, profe. Listo, profe. Ok, chévere, gracias. Déjame.